Bienvenidos a la materia de Sistemas de Información Contable. Mi nombre es Janina Frisotti y voy a ser la docente a cargo. La contabilidad como disciplina social y como lenguaje. A lo largo de toda esta materia, Sistemas de Información Contable, todos ustedes van a comprender a la perfección qué es lo que tienen los sistemas contables. Y esa expresión que vamos a utilizar muchísimo, que se llama hechos económicos. Vamos a descifrar todo esto, ¿sí? También van a lograr ustedes vincular información y analizarla, ¿sí? Y poder contrastarla con hechos que se generan dentro de la actividad, obviamente, misma de la actividad empresarial, porque vamos a estar hablando en un lenguaje de empresas. Y bueno, todo esto que sucede, todas estas actividades que ellos van a realizar, nosotros les vamos a dar un nuevo lenguaje que van a ser nuestros asientos contables. También vamos a conocer la función de emisores, receptores, revisores y reguladores. Todos ellos van a participar en este sistema contable que les vengo comentando, ¿sí? Ellos la función que van a cumplir es ser una de las partes que conforma este sistema de información. Porque no nos olvidemos que la contabilidad es un sistema de información, ¿sí? Porque a mí los números, los asientos, me brindan información que yo luego la voy a lograr descifrar, ¿sí? Todas las organizaciones, sean empresas pequeñas o medianas empresas o simplemente un emprendimiento, las deben de tener, ¿sí? Y es fundamental que la tengan porque nosotros tenemos que interpretar la información contable. Es sumamente importante porque esta información que estos asientos nos dan a las organizaciones, empresas, microempresas, emprendimientos, les permite saber en qué situación se encuentran para ellos y para el resto también, ¿sí? Es por ello que vamos a decir que todas las organizaciones requieren de información. Y decimos que puede ser interna como externa, ¿sí? Porque este va a afectar al patrimonio del ente, ¿sí? Y con esta información que tiene este ente va a poder tomar decisiones y va a poder controlar mejor lo que sucede en su organización. Entonces, los sistemas contables nos van a permitir procesar todos estos datos que vamos a ir obteniendo, ¿sí? Porque estos datos que nosotros tenemos son el resultado de distintas puestas en ejecución de decisiones que fueron tomando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a saber si esas decisiones fueron buenas, fueron malas, y además nos va a permitir a nosotros poder proyectar, ¿sí? En base a los resultados que vamos obteniendo. Entonces, podemos decir que básicamente la contabilidad va a ser una herramienta también para procesar todos estos datos que son del patrimonio, ¿sí? Y nos va a mostrar una evolución en el tiempo. Bueno, entonces, esta materia se basa básicamente de ello, pero a lo largo de todo este cuatrimestre vamos a ver todo lo necesario, ¿sí? Para que nos den a ustedes las herramientas necesarias para saber el qué y el cómo se aplica la contabilidad en todas estos tipos de organizaciones. Usuarios de la información contable. Estuvimos viendo de dónde sale la información, para qué se utiliza, pero ahora lo más importante es saber que una vez que nosotros tenemos ya estos informes contables, hay personas que lo van a utilizar y son externas a la organización. Estos informes contables que van a ser producto de la labor de los registros que vamos a estar aprendiendo a realizar en esta materia, nos van a dar herramientas para que la organización pueda desenvolverse en el mundo externo y le va a brindar información internamente para saber cómo se encuentra. Es por ello que a continuación les voy a dejar un cuadrito
con los tipos de organizaciones, que acá hay que hacer un parate y recordar, refrescar un poco que dentro de las organizaciones tenemos dos tipos. Por un lado, las organizaciones con fin de lucro y por el otro, las organizaciones sin fin de lucro. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, las organizaciones con fin de lucro son aquellas que en su esencia, en su naturaleza, quieren obtener una ganancia de la actividad comercial que desempeñan, ¿sí? Que es algo bastante lógico. Pero resulta ser que en el mundo no existen solamente organizaciones que quieren perseguir un ánimo comercial, sino que también hay organizaciones que se encargan del bienestar de la sociedad en su conjunto. Y eso no tiene nada que ver con perseguir un ánimo de lucro, de ganancia. Es decir, ¿cuáles son estas organizaciones? ¿Sí? Las sin fin de lucro, bueno, como ser Greenpeace, Cáritas, ¿sí? Son organizaciones que persiguen un ánimo de mejorar la calidad de vida de las personas como principal objetivo. Ello no quiere decir que estas organizaciones no realicen alguna que otra actividad para obtener una ganancia, pero no lo llaman ellos ganancia, lo llaman un ingreso, ¿sí? Para poder solventar los gastos que ellos tienen. Pero su objetivo principal no es el obtener un lucro, una ganancia, sino es mejorar la calidad de vida de las personas. Antes de ingresar a fondo con el cuadro de emisores y usuarios de la información, me parece pertinente realizar una refrescada de memoria en cuanto a los tipos de organizaciones. Anteriormente les señalé que existen organizaciones sin fin de lucro y con fin de lucro. Pero es importante recordar, ¿sí?, qué significa organizaciones, porque muchos de ustedes quizás nunca se plantearon qué significa organizaciones. Y la palabra organización deviene de órgano, ¿sí? Imaginemos que nosotros tenemos que representar una organización. Y si nos sacamos un órgano nuestro y lo fuera de nuestro cuerpo, ¿tiene sentido? Seguramente la respuesta va a ser que no. Si yo saco mi corazón fuera de mi cuerpo, deja de tener sentido, muere, ¿sí? Porque esta misma explicación que yo les acabo de brindar, lo tenemos que traspolar al término de organizaciones. Porque una organización funciona así. Son órganos que uno se conecta con el otro y tiene sentido en una función mancomunada, o sea, entre todos, ¿sí? Todos juntos, estos órganos tienen un sentido, pero cada uno por sí solo, fuera de este, no tiene sentido, ¿sí? Y tenemos que refrescar también otra palabra, que es la palabra empresa, ¿sí? Entonces acá ustedes dirán, pero organizaciones es casi lo mismo que empresa. Y no, la realidad es que no, porque ya entendimos que organizaciones es algo que trabajan todos juntos, que todos juntos tienen sentido cuando trabajan bajo un mismo proyecto. Pero la palabra empresas deviene del francés entrepreneur, y entrepreneur significa emprendedor. O sea, empresa es el que emprende, ¿sí? Y acá, obviamente, el término de empresa, emprendedor, el que emprende es porque tiene un fin de lucro. Y de esto se diferencian las organizaciones, porque las organizaciones pueden tener o no un fin de lucro, pero las empresas nacen ya con el sentimiento de un ánimo de lucro, ¿sí? Así que es muy importante comprender esta gran diferencia entre empresas y organizaciones. Ahora, detallemos bien el que tenemos en pantalla, que son la diferenciación de los dos tipos de organizaciones, que por un lado tenemos las que no tienen lucro, sin fin de lucro, y dijimos que son aquellas que no tienen un ánimo de obtener una ganancia. Y acá vamos a ver un ejemplo que nos toca muy de cerca, que es la escuela, ¿sí? La escuela no persigue un ánimo de querer obtener una ganancia para, no sé, el director de la escuela llenarse de dinero. No, porque ese no es el ánimo de una escuela, es formar ciudadanos en cuanto a su nivel cognitivo y mejorar su calidad de vida, ¿sí? Lo mismo sucede con las sociedades de fomento, las barriales, ¿sí?, que tienen ese ánimo de
que los chicos se entretengan, sacarlos de la calle, que hagan un deporte, ¿sí? y que mejoren su calidad de vida. Lo mismo sucede con los hospitales, los sindicatos y las iglesias, ¿sí? Pero bueno, por el otro lado tenemos las organizaciones que tienen un fin de lucro. Y acá tenemos las organizaciones que brindan un servicio, que son comercios e industrias, ¿sí? Entonces, estas dos, las sin fin de lucro y las con fin de lucro, ¿qué es lo que tienen en común? Que sea cual sea el motivo que por el cual ellas se están organizando, ¿sí? Que sea con o sin fin de lucro, ambas tienen que realizar informes contables. Estos informes contables son una herramienta, como ya venimos diciendo, ¿para qué? Para que los usuarios puedan tomar decisiones. Y dentro de los usuarios tenemos que dividir a dos grandes grupos. Por un lado, los usuarios internos. ¿Y quiénes son los internos? Bueno, obviamente los que están dentro de la organización, que toman decisiones para la vida de esta organización. Y los externos, ¿sí? A ver, los externos son aquellos que necesitan tomar decisiones sobre poder invertir en esa organización, en el caso de que quieran comprar acciones, o en el caso de un banco, necesitan saber los estados contables para saber si son redituables o no para otorgar un crédito, ¿sí? Así que bueno, es una información sumamente importante que nosotros tenemos que internalizar en cuanto a las organizaciones, los usuarios de la información contable que vamos a estar brindando, y también comprender la diferencia entre organización y empresas. En el presente cuadro tenemos, por un lado, a los emisores de la información contable, ¿sí? Que es lo que vamos a aprender a hacer en la presente materia. Y en el otro lado tenemos a los usuarios de esta información que vamos a aprender a generar nosotros. Como habíamos visto, dijimos que en cuanto a emisores vamos a ver a las organizaciones sin fin de lucro y por el otro lado a las organizaciones con fin de lucro. Como verán, tenemos en ambos casos algunos tipos de usuarios que se repiten. Vamos a detallar simplemente un poquitito cada uno de ellos. En el caso de las organizaciones sin fin de lucro, los usuarios de la información que vamos a generar van a ser los prestamistas, ¿sí? Que son aquellos a los cuales nosotros vamos a pedir dinero para nuestros determinados objetivos y fines, los empleados para saber si realmente vamos a poder abonarles y demás, los proveedores de estos bienes y servicios que la empresa se encarga de comprar, los pagadores de impuestos, muy importante, los usuarios que utilizan, ¿sí? Los servicios de la organización, los órganos de gobiernos y la fiscalización. Tengamos en cuenta que las organizaciones sin fin de lucro, por lo general, son independientes del gobierno, pero suelen pedirle bastante ayuda al mismo. Entonces, el gobierno les pide los informes contables para saber qué tan redituables son, si es que realmente son una organización sin fin de lucro, y en caso de serlo y cumplan con las condiciones que pone el gobierno y los organismos de fiscalización, les otorgará los créditos que ellos pidan. Y obviamente sus administradores, ¿sí? Porque las personas que están a cargo de la organización tienen que saber cómo van los balances de la organización. Bueno, también tenemos por el otro lado las organizaciones con fin de lucro, y acá tenemos más usuarios de estas informaciones que vamos a estar brindando nosotros. En primera instancia, los propietarios, porque son aquellos que son la cabeza de la organización y los que tienen el fin de lucro, entonces tienen que saber cómo está operando la organización. Los prestamistas, ¿sí? Aquellos, obviamente, todas las organizaciones no se solventan solas por sí mismas a través de las ganancias que llegan a generar. Muchas solicitan préstamos para poder solventar y para poder crecer, ¿sí? Es algo bastante común. Los proveedores, ¿sí? Para saber si ellos, si nosotros le compramos y emitimos, por ejemplo, un pagaré a 30 días, si realmente somos fiables, ¿sí? Entonces el proveedor va a necesitar saber cómo estamos nosotros
en cuanto a nuestros balances para saber si somos confiables o no. Los acreedores, ¿sí? Aquellos que nosotros ya les hemos comprado y aún no hemos abonado, ellos tienen un derecho sobre el pago que nosotros tenemos que realizarles. Entonces van a ser los más interesados en saber cómo es nuestra situación financiera. Los potenciales inversores. ¿Quiénes son los potenciales inversores? Bueno, no solamente aquellos que quieran invertir en nuestra organización, sino también aquellos que quieran comprar acciones de nuestra organización. Vamos a ver luego más adelante que las organizaciones, cuando ya tienen un tamaño significativo, estas pueden solventarse emitiendo acciones de sus organizaciones. Entonces, estas acciones son vendidas dentro del mercado y, bueno, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo más concreto para que se entienda. YPF. YPF es una organización con fines de lucro muy grande, que esta organización, para solventar sus gastos y crecer un poco, lo que hace es vender acciones, que son como es como dividir la propiedad en pequeños trozos y vendemos porcioncitas de estas titularizaciones de la organización. Entonces, yo, como ser la profe, puede comprar algunas acciones de YPF y ser una pequeña dueña de estas acciones y, bueno, y solicitar a fin de año, el 31 de diciembre, una vez que se realice el balance, solicitar mi porcentaje de ganancias, ¿sí? Entonces, bueno, esta información es muy importante para aquellos. Obviamente los empleados, nuevamente dijimos que compartíamos usuarios con las organizaciones sin fin de lucro. Los empleados tienen que saber si la organización en la cual trabajan es solventable, para ver si les van a pagar y demás. Bueno, la gerencia, porque es la cabeza junto a los directores, ¿sí?, de cómo se maneja esta organización. Los clientes, ¿sí? Los clientes tienen que saber, porque simplemente ellos eligen comprar esta organización y tienen que saber cómo, en el caso que ellos quieran, tienen que saber cómo está su situación contable. Los asesores y analistas financieros también, porque ellos recopilan información que luego es elevada a las autoridades impositivas, por eso también está debajo de ellas, porque las autoridades impositivas en este caso son las que, en caso de que uno lo solicite, pueden condonar deudas, pueden alargar vencimientos y demás. Los organismos de control estatal, ¿sí? A ver, acá va un poquito de la mano con las autoridades impositivas, ¿sí? Porque los organismos de control estatal son aquellos que van a fiscalizar nuestras organizaciones para ver que éstas se encuadren dentro del régimen que nosotros nos encuadramos, ¿sí? Entonces tenemos que cumplir con determinados marcos que ellos nos van a poner. Y el público en general, ahí ponemos a todo el resto. Entonces, como verán, la información que nosotros vamos a generar dentro de esta materia es utilizada por muchas personas. Entonces, es sumamente importante que nosotros aprendamos a generar esta información. Es por ello que esta materia tiene mucho para aprender. Para comprender mejor todo lo que hemos analizado hasta el momento, vamos a ver un caso práctico muy fácil de la vida cotidiana. Es el caso de una panadería. A ver, supongamos que una panadería, por ejemplo, vende 120 kilos de pan. Lo que va a tener que hacer es que a un determinado tiempo el contador o la persona que lleve a cabo los registros contables va a tener que registrar el total de todo lo que vendió. Además, va a tener que registrar la compra de harina. Supongamos que en este caso sería 100 kilos de harina. Pero además va a tener que registrar el total de todo lo que compró en la panadería como insumos, ¿sí? Ahora, vemos que esta misma panadería lo que hace es pagar los sueldos a los empleados y es un aproximado de 240.000 pesos por mes. En contrapartida, va a tener que registrar el total
total de lo pagado a los empleados, ¿sí? En el mismo periodo de tiempo. Luego, esta panadería incurre en determinados gastos mensuales de unos 20.000 pesos. En un determinado tiempo, digamos un mes, va a tener que registrar el total de los gastos que tuvo de esta misma índole. Y luego, ¿sí? lo que tiene que registrar son los pagos a los proveedores que le han fiado, ¿sí? Entonces, a un determinado tiempo va a tener que registrar todo el total de todos los proveedores que le han fiado, ¿sí? Tenemos entonces que suceden cosas en la vida cotidiana, en el día a día de una empresa, que hacen que los tengamos que sumar en su totalidad en un periodo de tiempo que por lo general es un mes, ¿sí? Siempre es un mes, tiene que sumar y registrar el total para hacer un cierre, ¿sí? Pero en el día a día, que es el libro diario, así lo vamos a llamar nosotros, y así se llama en realidad, en el libro diario se registra lo que se compra, lo que se vende, lo que se paga y todo eso que se hace en el día a día. Luego, cada 30 días se hace el total de lo que vendimos, el total de lo que compramos, el total de lo que le pagamos a los empleados, el total de los pequeños gastos o gastos varios, el total de todo lo que hemos fiado y lo que nos han fiado a nosotros también. Con esta información que nosotros hicimos del libro diario y del balance, ¿qué información vamos a tener? Vamos a saber si la panadería está ganando o perdiendo con sus operaciones. Vamos a saber dónde está el dinero que se gana. Vamos a saber cuánto le deben, cuánto debe pagar y cuánto tiene para respaldar todo esto. También vamos a saber cuánto dinero hay invertido en la panadería y si esta inversión está creciendo o decreciendo. En este simple caso encontramos un gran motivo para aprender las cuentas contables de esta materia. Actividad número 1, punto número 1. La primera pregunta de esta actividad es: ¿para qué sirve la contabilidad? Y aquí lo que busco es que ustedes logren poner todo lo que han comprendido de este primer trabajo práctico. A ver, cuando yo les pregunto ¿para qué sirve la contabilidad?, ustedes tienen que interiorizarse en la materia, ¿sí? Y comprender todos los conceptos que hemos trabajado hasta acá. A ver, como por ejemplo, hemos visto que la contabilidad nos sirve para dar respuestas a los pedidos de información que necesita, ¿sí?, nuestra organización o la organización para la cual trabajamos, porque esta organización necesita alcanzar determinadas metas y para eso necesita información, y esa información, ¿sí?, la brinda la contabilidad. Además, pensemos lo siguiente: ¿solamente necesitamos información acerca de lo que gana una empresa o lo que pierde? ¿O también nos va a interesar algún otro dato? Eso también hay que responderlo, porque es una pregunta que surge dentro de esta materia. A ver, también tenemos que pensar si a la organización le interesa saber cuánto salen los bienes y cuánto salen los servicios, porque esto también queda registrado. Entonces, esta pregunta en particular va a depender si la organización es de ustedes y si se dedican a la parte de compra, venta, fabricación o vender, o si esta organización presta servicios, ¿sí? Algo que también tiene que tener esta respuesta es que dentro de la contabilidad hay que calcular los costos, ¿sí? Sacar los costos de una empresa nos permite saber cuánto le cuesta a una fábrica producir determinados bienes y servicios, ¿sí? A ver, también hay que pensar lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos un emprendimiento, ¿sí? Para conocer la verdadera ganancia, nosotros tenemos que tratar la parte de la contabilidad que se llama contabilidad de costos. Entonces acá tenemos también parte de la respuesta. La contabilidad sirve para saber los costos. También, a ver, pensemos lo siguiente: si ustedes recién se largan a tener un negocio, ¿no? Primero tienen que hacer
sus cálculos para ver cuánto tienen que invertir, cuánto es lo que ustedes pretenden de retorno de la ganancia, ¿sí? Básicamente lo que tienen que hacer es una, un presupuesto muy básico, ¿sí? Porque esto te va a permitir saber prever más que nada el dinero y los materiales necesarios para poder poner en marcha este negocio, ¿sí? También va a ser es sumamente útil que cada vez que nosotros tenemos que realizar una compra, la registramos y esto va a quedar registrado el precio, la calidad también y la forma de financiación que nos propone este vendedor, ¿sí? Todo esto que nosotros realizamos nos da información que va a quedar registrada, ¿sí? Entonces, estos elementos que les acabo de nombrar son los que nos van a permitir establecer comparaciones entre los distintos vendedores a fin de elegir el más conveniente para nuestro negocio. Básicamente podríamos decir que nos da mucha información sobre las decisiones que tenemos que tomar, ¿sí? Nos ayuda a tomar este tipo de decisiones. Así que para este punto, el punto número 1, tienen más que suficiente para poder responderla. Pueden utilizar todo lo que les acabo de decir, lo redactan y lo pueden poner dentro de la respuesta número 1. En la actividad 2 tienen que establecer las diferencias entre empresas y organizaciones. Y para resolver esta consigna tienen que recurrir, obviamente, a retroceder un poco el video en el momento en que yo les explico, ¿sí?, de modo verbal, la diferencia entre empresas y organizaciones. Tengan en cuenta, ¿sí?, que las organizaciones se dividían en dos: con fin de lucro, sin fin de lucro, y para ello tenemos un cuadrito, ¿sí? Y en el caso de las empresas tendrán que ofrecer también la explicación de la palabra. Recuerden que yo les dije que empresas viene del francés entrepreneur, que significa emprendedor, ¿sí? Y bueno, tendrán que desarrollar ese concepto. Y para el punto número 3, que dice, ¿qué importancia tiene la información que generan los informes contables? Bueno, esta la tienen que responder con el cuadrito y el ejemplo que les di de la panadería, ¿sí? Ahí van a poder capitalizar toda la información que yo les doy, ¿sí? Y además pueden recurrir al resto del video, pero focalizando siempre con mayor énfasis en el ejemplo de la panadería, ¿sí? Porque allí se comprende mucho mejor el concepto de los informes contables, ¿sí? Recuerden ofrecer como al finalizar sus respuestas, enfatizar en quiénes van a utilizar esta información de los asientos contables.